En el corazón del siglo XV, en una Portugal marcada por las tensiones internas y las ambiciones marítimas, nació una princesa destinada al olvido. Juana de Avis, hija del rey Eduardo I de Portugal y de la reina Leonor de Aragón, vino al mundo en 1439, en un ambiente donde la nobleza veía en cada nacimiento una pieza más en el tablero político europeo. Nadie podía sospechar que aquella niña cuyo linaje la situaba entre los grandes poderes de la península ibérica terminaría siendo una figura relegada, una sombra en los registros oficiales, una reina que nunca reinó. La Casa de Avis había consolidado su poder tras generaciones de luchas, pero también estaba marcada por la fragilidad. Eduardo I murió prematuramente dejando a sus hijos en medio de una regencia compleja. La pequeña Juana creció bajo la influencia de una corte donde las decisiones no eran guiadas por afecto, sino por estrategia. Desde su nacimiento, su destino estuvo ligado a los intereses de alianzas, pactos y matrimonios arreglados. Los primeros años de su vida transcurrieron en el Palacio de Lisboa, entre muros adornados con tapices y crucifijos que recordaban tanto la riqueza como la severidad de la época. Juana no era una niña cualquiera, era una infanta, y como tal fue educada para representar la dignidad de su linaje. Sus juegos eran sustituidos por lecciones de protocolo, rezos en capillas solemnes y clases de latín y gramática. El destino de las princesas no era elegir sino obedecer. El contraste con sus hermanos era evidente. Mientras los varones recibían instrucción militar y eran preparados para gobernar, Juana era moldeada como moneda de cambio. Cada gesto, cada palabra debía estar orientada a convertirse en una esposa ejemplar para algún príncipe extranjero. La infancia, en su caso, no era más que un ensayo para un futuro que otros ya habían escrito en su nombre. Los cronistas no dejaron grandes descripciones sobre ella, y quizás esa sea la mayor tragedia desde el principio. Juana fue invisible. A diferencia de otras infantas que dejaron huellas en tratados y cartas, su figura apenas aparece en los registros oficiales. Pero ese silencio no debe engañarnos. Detrás de él se oculta la historia de una mujer que, aunque relegada, vivió intensamente las tensiones de su tiempo. Su madre, la reina Leonor, intentó protegerla en medio de la inestabilidad. La regencia que siguió a la muerte de Eduardo I estuvo llena de luchas entre facciones nobles, y Juana fue testigo de la fragilidad del poder. Aprendió desde pequeña que la corona no garantizaba seguridad, que incluso dentro de la familia real se libraban batallas implacables. Ese ambiente forjó en ella una sensibilidad marcada por la desconfianza y el temor al abandono. En las noches de Lisboa, bajo el resplandor de las velas, Juana solía refugiarse en la música y la lectura. Como muchas princesas de su tiempo, desarrolló una afición por los cantos religiosos y los romances que hablaban de amores imposibles. Quizás en esos versos encontraba un reflejo de lo que intuía sería su vida, un destino trazado por otros, lleno de promesas incumplidas y esperanzas quebradas. El nacimiento de Juana pudo haber sido motivo de alegría en la corte, pero también fue una carga. Cada hija suponía un nuevo desafío diplomático, encontrar un matrimonio conveniente que fortaleciera la posición del reino. Desde pequeña Juana fue vista no como persona, sino como herramienta. ¿Qué príncipe aceptaría su mano? ¿Qué reino se aliaría con Portugal a través de ella? La niña apenas comenzaba a hablar cuando ya se decidía su futuro en mesas donde no tenía voz. Y sin embargo, había algo en su mirada que sorprendía a quienes la conocían. Los pocos relatos que sobrevivieron hablan de una infanta seria de ojos profundos, más inclinada a la contemplación que a la risa. Una niña que parecía cargar en silencio con el peso de un destino que no comprendía, pero que ya sentía. En ese contexto, la vida de Juana se fue tejiendo como un hilo fino y frágil en el telar de la política europea. Aún no lo sabía,
pero su historia no sería la de una reina coronada en esplendor, sino la de una princesa olvidada, borrada poco a poco de la memoria oficial. Su nacimiento había sido celebrado como promesa. Su vida, sin embargo, se convertiría en un testimonio de cómo incluso la sangre real podía ser condenada al silencio. Así comenzaba la existencia de Juana de Avis, la princesa destinada a ser recordada no por lo que hizo, sino por lo que la historia le negó. Una niña nacida en palacio, marcada desde la cuna por el deber y el olvido. El palacio de Lisboa, donde creció Juana de Avis, no era un lugar para los juegos inocentes de la infancia. Sus muros adornados con tapices flamencos y crucifijos góticos respiraban solemnidad y recordaban constantemente a quienes lo habitaban que allí no se formaban niños, sino futuros monarcas y piezas de poder. En ese escenario, la pequeña Juana aprendió muy pronto que su vida pertenecía más al reino que a sí misma. La infancia de la princesa estuvo marcada por la ausencia paterna. Su padre, Eduardo I, había muerto en 1438, cuando ella apenas era una niña. La corte se sumió entonces en tensiones y disputas por la regencia, y el vacío de la figura paterna dejó a Juana bajo la tutela de su madre Leonor de Aragón y de los tutores designados por las facciones políticas que luchaban por dominar el reino. El trono de Portugal, aunque sólido, en apariencia estaba rodeado de incertidumbre. Leonor, mujer piadosa y de carácter fuerte, trató de proteger a sus hijos, pero pronto fue apartada de la regencia por la nobleza que desconfiaba de su influencia aragonesa. Así Juana creció en un ambiente de inseguridad y sospecha viendo cómo su madre era desplazada y cómo los grandes señores del reino imponían su voluntad. Esa experiencia temprana sembró en ella una lección amarga. La sangre real no siempre bastaba para garantizar poder. Las rutinas diarias de Juana reflejaban la disciplina de una corte marcada por la religión y el deber. Desde muy pequeña, aprendió a leer y escribir en latín, el idioma de la Iglesia, y recibió lecciones de gramática, canto litúrgico y etiqueta. La princesa pasaba largas horas en la capilla del palacio, rezando oraciones que a menudo repetía sin comprender del todo, pero que moldeaban su carácter hacia la obediencia. Su niñez no estaba hecha de risas al sol, sino de letanías y vigilias. El entorno cortesano era frío y rígido. Juana observaba cómo sus hermanos varones eran instruidos en artes militares, en la equitación y en el manejo de la espada. Ellos estaban destinados a gobernar, a dirigir ejércitos, a perpetuar la dinastía en el campo de batalla. Ella, en cambio, debía aprender a callar, sonreír y esperar. Su destino no era mandar, sino ser entregada en matrimonio a algún príncipe extranjero que reforzara las alianzas de Portugal. Y sin embargo, la niña mostraba destellos de inteligencia que sorprendían a sus maestros. Tenía una memoria prodigiosa para los textos sagrados, aprendía con facilidad las historias bíblicas y disfrutaba especialmente de los relatos de mujeres fuertes como Esther o Judith. Quizás en su interior soñaba con ser como ellas, heroínas que desafiaban los designios y dejaban huella. Pero la realidad de la corte portuguesa era menos inspiradora. Allí, cualquier muestra de carácter podía ser castigada como insolencia. Los juegos infantiles de Juana eran solitarios. Mientras otros niños corrían por los patios, ella prefería permanecer junto a los músicos del palacio, escuchando melodías que luego intentaba reproducir con pequeños instrumentos. Su inclinación por la música y la contemplación era vista por algunos como signo de melancolía, pero en realidad era su refugio en un entorno donde apenas se le permitía ser niña. El ambiente político no tardó en colarse en su infancia. Desde muy temprano escuchaba conversaciones sobre matrimonios posibles, tratados y alianzas. La corte discutía qué príncipe sería el mejor destino para ella, tal vez un noble castellano, tal vez
un heredero aragonés, quizá incluso un enlace con alguna familia real extranjera. Esas conversaciones que la trataban como mercancía diplomática la acompañaron desde la cuna, recordándole que su valor residía más en el apellido que en la persona. A pesar de todo, Juana no era indiferente. Quienes la conocieron en esos años hablan de una niña de mirada profunda, atenta a lo que ocurría a su alrededor. Aunque no participaba, observaba. Aunque no hablaba, comprendía. El silencio se convirtió en su mejor arma. Detrás de él se ocultaba una inteligencia aguda, pero también una sensibilidad que pronto se transformaría en vulnerabilidad. La corte portuguesa del siglo XV estaba marcada por la contradicción. Por un lado, la fe católica impregnaba cada aspecto de la vida. Por otro, las intrigas políticas dictaban el destino de todos. Juana creció en medio de esa paradoja, aprendiendo a rezar con devoción, al mismo tiempo que veía cómo la ambición corroía a quienes la rodeaban. Esa dualidad marcaría su vida para siempre. En sus primeros años, la princesa no destacó como una figura central en la política del reino. Su papel parecía secundario, casi invisible, como si estuviera destinada a ser una nota al pie en los registros de la dinastía Avis. Pero la historia caprichosa la colocaría en el centro de intrigas y decepciones que acabarían por definirla. La niña obediente que repetía rezos en la capilla del palacio se convertiría en la joven princesa que soñaba con un destino distinto al que le habían impuesto. Y aunque su nombre no resonaría con la fuerza de Isabel la Católica o de María de Borgoña, su vida revelaría la misma tragedia universal, la de una mujer que nació con corona, pero que fue despojada de la posibilidad de usarla. Apenas alcanzada la adolescencia, el destino de Juana de Avis comenzó a escribirse en tratados diplomáticos más que en los diarios de la corte. Como princesa de la Casa de Avis, su valor no residía en lo que era, sino en lo que representaba una oportunidad de alianza, una garantía de paz, un puente hacia nuevas ambiciones territoriales. Desde muy joven, Juana se convirtió en moneda de cambio, en un juego de poder que ella apenas comprendía, pero que determinaría el rumbo de su vida. La regencia que siguió a la muerte de su padre había dejado a Portugal en una situación frágil. Los nobles ansiosos por consolidar su influencia comenzaron a proyectar para la infanta matrimonios que pudieran fortalecer al reino frente a sus vecinos más poderosos, Castilla y Aragón. Cada propuesta era evaluada con cálculo frío, como si se tratara de un intercambio comercial y no del destino de una adolescente. Uno de los primeros proyectos hablaba de un enlace con un infante castellano. La unión habría servido para reforzar la paz con Castilla tras décadas de tensiones. Pero las negociaciones se diluyeron entre recelos y desconfianzas mutuas. Los castellanos temían perder más de lo que ganarían, y los portugueses no estaban dispuestos a entregar a una hija de Avis sin garantías de ventaja. La promesa quedó en nada, pero en el corazón de Juana quedó grabada la certeza de que su vida nunca sería suya. Más tarde surgieron rumores de una posible unión con algún miembro de la corona de Aragón, siguiendo la estrategia de su madre Leonor, que aún buscaba proteger a su hija con la influencia de su familia natal. Pero la nobleza portuguesa desconfiaba de cualquier acercamiento que fortaleciera a Aragón en detrimento de los intereses locales. Juana volvió a ser pieza descartada, su nombre borrado de los borradores de un tratado antes de que llegara siquiera a firmarse. La joven escuchaba estas conversaciones desde la distancia sin poder intervenir. Sus damas de compañía relataban que a menudo se le veía en silencio con los ojos fijos en los ventanales del palacio, como si buscara un horizonte donde su destino no estuviera decidido por otros. ¿Qué sentía al escuchar que su vida era negociada como una dote, como un escudo, como un sacrificio diplomático? Nadie lo dejó escrito. Pero el peso de esa carga se reflejaba en la seriedad precoz de su rostro. A medida que crecía,
Juana se convertía en una princesa cada vez más atractiva a ojos de las cortes extranjeras. Su linaje, que unía a los Avis con los Aragón, era codiciado por quienes buscaban legitimidad, pero su futuro seguía siendo un laberinto de promesas rotas. Cada propuesta despertaba esperanza y terminaba en desilusión. Era como si el destino jugara con ella, acercándole la posibilidad de reinar para luego arrebatársela con crueldad. En la intimidad, la princesa cultivaba sueños más humanos. Los cronistas mencionan que mostraba inclinación por los romances caballerescos, esas historias donde el amor vencía a la traición y la lealtad era recompensada. Quizá, al leer esos relatos, Juana imaginaba que algún día encontraría un príncipe que la viera no como herramienta, sino como mujer. Pero las realidades de la política portuguesa eran implacables. Para ella no habría amor romántico, solo promesas de matrimonio que se desvanecían en los pasillos del poder. Uno de los proyectos más avanzados llegó a implicarla con un príncipe de la casa borgoñona, lo que habría conectado a Portugal con los influyentes territorios del norte de Europa. La idea fue celebrada en Lisboa por un tiempo, pero pronto se estancó. Las diferencias religiosas y las prioridades militares lo hicieron imposible. Una vez más, el nombre de Juana desapareció de los registros oficiales como si nunca hubiera estado sobre la mesa. En cada fracaso, en cada promesa, incumplida, la infanta se hundía más en la invisibilidad. No era la primera opción para nadie, siempre quedaba relegada frente a hermanas más convenientes o alianzas más estratégicas. Esa condición de eterna candidata y eterna descartada fue moldeando su identidad. La niña que había soñado con coronas y victorias se convirtió en la joven que empezaba a aceptar la sombra como su destino. La paradoja era cruel, mientras su madre intentaba asegurarle un lugar en la política europea. Las decisiones de la nobleza portuguesa la empujaban cada vez más hacia los márgenes. Juana se convirtió en lo que podríamos llamar una reina potencial, una promesa nunca cumplida, una carta de negociación que jamás llegaba a jugarse. Los salones de Lisboa comenzaron a hablar de ella no con admiración, sino con resignación. La infanta que pudo ser, murmuraban. Ese murmullo acompañaría a Juana toda su vida hasta transformarse en la esencia de su recuerdo, no lo que fue, sino lo que nunca llegó a ser. La adolescencia de Juana de Avis transcurrió bajo la sombra de un recordatorio constante. Su sangre no era solo un regalo, sino una carga. Ser hija del rey Eduardo I y de la reina Leonor de Aragón significaba en teoría prestigio y privilegio. En la práctica significaba estar condenada a vivir como pieza en un tablero que nunca podía mover por sí misma. El linaje que la hacía princesa era el mismo que la convertía en prisionera. En la corte de Lisboa, Juana comenzó a comprender esa paradoja con crudeza. A medida que crecía, observaba cómo sus hermanos varones recibían tierras, títulos y responsabilidades, mientras que ella era definida únicamente por las alianzas que podía ofrecer. No importaban sus talentos, sus pensamientos, ni sus deseos. Lo único que contaba era su apellido, su sangre, su capacidad de convertirse en puente entre reinos. Cada conversación en los pasillos del palacio parecía girar en torno a ella, pero nunca para reconocerla como persona. Juana será útil para reforzar la paz. Con Castilla, Juana podría servir para asegurar una alianza con Aragón. Juana puede ser moneda de cambio frente a Borgoña, Leventa y Sisum contado. Esas frases repetidas como mantras fueron construyendo en su interior una certeza dolorosa. Su destino estaba marcado desde la cuna. La reina Leonor, su madre, luchó por darle un lugar en la corte, pero también entendía que el deber dinástico estaba por encima de todo. A menudo le recordaba que su misión en la vida era obedecer, aceptar, sacrificarse por el bien del reino. En esas palabras había amor materno, pero también resignación.
Era como si Leonor transmitiera a su hija la cadena invisible que ella misma había cargado al casarse con Eduardo. Los cronistas, escasos en detalles, nos dejan entrever que Juana se convirtió en una joven seria y melancólica, con una mirada que parecía reflejar el peso de sus pensamientos. No era la alegría lo que definía su rostro, sino una mezcla de dignidad y tristeza, como si supiera que el destino ya había escrito su historia y ella solo debía interpretarla. El peso de la sangre real no era solo simbólico, también era físico. La etiqueta cortesana exigía a las princesas una perfección constante, vestirse con tejidos pesados, mantener posturas rígidas, hablar con prudencia, sonreír solo cuando correspondía. La libertad del cuerpo estaba tan limitada como la del espíritu. Juana debía ser siempre ejemplo de decoro, porque cualquier gesto impulsivo podía ser usado en su contra. Y sin embargo, en el interior de la joven bullía un deseo reprimido de romper con esas cadenas. Le gustaba pasear por los jardines del palacio, sentir el aire libre en el rostro, escuchar las conversaciones de los sirvientes que hablaban de la vida sencilla fuera de los muros. Quizá en esos instantes, mientras aspiraba el perfume de las flores o contemplaba el horizonte del río, Tajo Juana soñaba con una vida distinta, una vida sin coronas ni alianzas. Pero esos sueños se desvanecían cada vez que regresaba al palacio y volvía a escuchar su nombre en boca de consejeros y diplomáticos. El peso de la sangre también se manifestaba en forma de miedos. Juana creció rodeada de ejemplos de princesas entregadas en matrimonios sin amor, de mujeres reales sacrificadas en aras de la política. Sabía que lo mismo la esperaba a ella, y ese conocimiento le producía una angustia silenciosa. Sus damas de compañía la veían a menudo en la capilla rezando con fervor, como si buscara en Dios una salida al destino que los hombres le negaban. Los primeros rechazos y promesas rotas de matrimonio dejaron cicatrices en su carácter. Comenzó a sentirse invisible, descartable, siempre en segundo lugar. En un mundo que exaltaba a Isabel la Católica en Castilla y a otras reinas poderosas en Europa, Juana era la antiheroína, la princesa olvidada, relegada a las sombras. Y en ese contraste nacía una pregunta dolorosa que la acompañaría toda la vida. ¿Para qué había nacido en la realeza si todo lo que recibía era silencio y humillación? En las noches solitarias, quizá recordaba las historias que había leído en su infancia, aquellas heroínas bíblicas que cambiaban el destino de su pueblo. Ella también llevaba sangre real. Ella también tenía una corona en potencia, pero esa corona se deslizaba entre sus dedos como arena. El linaje que debía elevarla se convertía en la cadena que la arrastraba al abismo. El peso de la sangre real no se mide solo en títulos ni en privilegios. Para Juana fue una carga insoportable la certeza de que nunca sería dueña de sí misma, de que siempre estaría en manos de otros. Su vida era una contradicción viviente, princesa por nacimiento, prisionera por destino. Y mientras los salones de Lisboa seguían discutiendo qué hacer con ella, la joven Juana comenzaba a interiorizar la sombra que la acompañaría para siempre, la de ser una reina condenada al olvido antes incluso de haber reinado. En un mundo donde las princesas eran tratadas como piezas de ajedrez diplomático, hablar de amor verdadero parecía un lujo imposible, y sin embargo, la joven Juana de Avis, en medio de su soledad y sus frustraciones, comenzó a ser rodeada de rumores que hablaban de una pasión secreta. La corte portuguesa, siempre hambrienta de intrigas, encontró en ella un nuevo motivo de murmuraciones. El amor prohibido que jamás se escribiría en documentos oficiales, pero que sobreviviría en los susurros de los pasillos. No sabemos con certeza quién fue el objeto de aquel afecto. Algunas crónicas veladas mencionan a un noble portugués, quizás un caballero de la Guardia Real, que solía acompañar a Juana en sus paseos.
Otros historiadores posteriores han insinuado que pudo tratarse de un clérigo joven que le ofrecía conversación y refugio espiritual. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que la simple sospecha de que una infanta pudiera sentir algo fuera de los límites del matrimonio concertado fue suficiente para escandalizar a la corte. Para Juana, criada en la rigidez de la etiqueta y en el constante recordatorio de que su destino era obedecer aquel sentimiento, representaba una grieta en su prisión. Era la primera vez que podía experimentar algo parecido a la libertad, un gesto amable, una mirada prolongada, una palabra susurrada que la hacía sentirse vista como mujer y no como moneda de cambio. Quizás en esos instantes Juana descubrió lo que significaba el amor no pactado, el amor que nace sin cálculos ni tratados. Pero la corte no perdonaba esas debilidades. Los rumores pronto se convirtieron en cuchillos. Los consejeros murmuraban que Juana estaba olvidando su deber, que sus pensamientos estaban distraídos en frivolidades impropias de una princesa. Para ellos, un posible matrimonio frustrado era un fracaso político. Un amor secreto, en cambio, era una traición. Las murmuraciones llegaron incluso a oídos de su madre, la reina Leonor, que en su afán de proteger la reputación de su hija, intentó sofocar cualquier comentario. Pero cuanto más se intentaba silenciar, más se propagaba la sospecha. La corte portuguesa era un hervidero de intrigas, y la idea de que la infanta pudiera tener sentimientos propios era demasiado jugosa para ser ignorada. Los cronistas describen escenas cargadas de tensión. Juana, enrojecida, evitando miradas caminando con paso nervioso en los pasillos del palacio. Sus damas aseguraban que a veces pasaba horas contemplando la nada como si estuviera perdida en pensamientos imposibles. ¿Era realmente un amor secreto o solo la fantasía de una joven atrapada en la soledad? Nunca lo sabremos con certeza. Lo único claro es que la sospecha bastó para marcarla. El escándalo, aunque pequeño, comparado con las grandes conspiraciones del reino, tuvo consecuencias devastadoras para Juana. Si antes era vista como una pieza útil para alianzas matrimoniales, ahora comenzó a ser percibida como una princesa problemática, poco confiable. Y en un mundo donde la reputación lo era todo, aquella mancha sería imposible de borrar. La paradoja era cruel. A los hombres de la corte se les permitía todo: infidelidades, romances, pasiones clandestinas. A Juana, en cambio, se le negaba incluso el derecho de soñar. Su vida debía ser un sacrificio constante, un monumento a la obediencia. El simple rumor de un afecto prohibido bastó para reforzar su condena al olvido. En lo íntimo, ese episodio dejó huellas profundas. Juana comprendió que no podía aspirar ni siquiera a la felicidad más sencilla, amar y ser amada. Cada ilusión se transformaba en arma contra ella, cada deseo en motivo de escándalo. El amor que para otros era un privilegio, para ella era un delito. Se dice que después de aquel rumor, Juana se volvió aún más reservada. Reforzó sus rezos, se encerró en sí misma y se aferró a la religiosidad como refugio. Pero detrás de esa fachada piadosa ardía una melancolía insoportable, la certeza de que su corazón jamás sería libre. El supuesto amor prohibido de Juana nunca quedó registrado con nombres ni detalles. Quizá fue real, quizá fue solo un invento de la corte para desacreditarla. Pero lo que importa no es tanto la verdad como las consecuencias desde entonces. La infanta pasó a ser vista no solo como una princesa descartada, sino como una mujer marcada por la sospecha. El eco de ese rumor la acompañaría como una sombra, sumándose al peso de su sangre real y al silencio que la envolvía. Juana, la princesa olvidada, no podía escapar a su destino, incluso en el terreno más íntimo. Sus sentimientos eran utilizados en su contra. Y mientras la corte seguía debatiendo alianzas, ella cargaba con la dolorosa certeza de que el amor para ella
era tan imposible como el trono que nunca llegaría a ocupar. La corte portuguesa del siglo XV no era un lugar de calma ni de estabilidad. Era un tablero lleno de facciones, cada una con intereses propios, donde las alianzas se tejían y se rompían con rapidez, y donde incluso una princesa aparentemente secundaria como Juana de Avis podía convertirse en pieza estratégica. Aunque su vida parecía destinada a la invisibilidad, su nombre comenzó a aparecer en las conversaciones de quienes urdían intrigas para controlar el poder. Tras la muerte prematura de su padre Eduardo I y la regencia convulsa que siguió, la familia real quedó fragmentada. Los hermanos de Juana crecieron disputando posiciones y la nobleza aprovechó esa inestabilidad para reforzar su influencia. La joven princesa, en medio de ese torbellino, era vista como una carta que aún podía jugarse. Quizá no era la heredera más codiciada, pero en las manos adecuadas podía servir como herramienta para inclinar la balanza de poder. Los rumores de su amor prohibido habían debilitado su reputación, pero también la habían hecho más vulnerable, más fácil de manipular. Los consejeros lo sabían: una princesa marcada por la sospecha no podía imponer condiciones, debía aceptar lo que le impusieran, y así Juana empezó a ser mencionada en los planes secretos de la nobleza. Algunas facciones sugerían casarla con un noble portugués influyente, no por conveniencia internacional, sino para reforzar alianzas internas. La idea era clara: utilizar a Juana como vínculo entre la corona y una familia poderosa, asegurando fidelidad y control. Para otros, su valor residía en lo contrario: mantenerla soltera y marginada como pieza de recambio que podía ofrecerse en cualquier momento, según lo exigieran las circunstancias. Los salones del palacio se convirtieron en escenario de conversaciones veladas. Entre banquetes y misas, los nobles discutían sobre su destino como si fuera una mercancía en subasta. Juana, que apenas era escuchada, sentía cómo cada palabra sobre ella era una daga. Nunca hablaban de su talento, de su inteligencia o de sus deseos, solo de su utilidad política. Era como si no fuera una persona, sino un sello que podía colocarse en un tratado. La reina Leonor, su madre, intentaba protegerla, pero sus fuerzas eran limitadas. Tras haber sido apartada de la regencia, su influencia se reducía a los consejos que podía dar en privado. A menudo decía a Juana que debía mantenerse digna, incluso en la humillación. «Tu silencio puede ser tu escudo», le susurraba. Pero en el corazón de la joven, esas palabras sonaban más a condena que a consuelo. En medio de estas tensiones, comenzaron a circular versiones contradictorias sobre Juana. Para algunos, era una princesa dócil, demasiado sumisa para aspirar a nada. Para otros, era peligrosa porque podía convertirse en bandera de una facción descontenta. En esa ambigüedad radicaba su desgracia: no ser dueña de su destino, sino reflejo de las ambiciones ajenas. Las intrigas se intensificaron cuando se planteó la posibilidad de que Juana fuera usada para reforzar la legitimidad de ciertos sectores descontentos con el rumbo del reino. En secreto, algunos nobles hablaban de darle voz como heredera alternativa, no porque creyeran en ella, sino porque necesitaban un rostro real para sus planes. La idea de convertirla en figura decorativa de una rebelión nunca se concretó, pero el simple hecho de que se considerara la colocaba en una posición peligrosa. Juana, mientras tanto, vivía en una contradicción constante. Por un lado, ansiaba ser vista, reconocida, tenida en cuenta. Por otro, temía que esa visibilidad la convirtiera en marioneta de intereses que no podía controlar. En sus rezos nocturnos, quizá pedía a Dios un destino claro, lejos de las sombras de la intriga. Pero la corte no ofrecía claridad, solo juegos de poder. La soledad de Juana se profundizó en esos años. Sabía que cada gesto suyo podía ser interpretado y usado en su contra. Sus damas la describen como una joven silenciosa, de rostro sereno, pero mirada cargada de melancolía. A veces parecía ausente, como si su mente se refugiara en un lugar donde no existían coronas ni traiciones.
Pero esa aparente calma ocultaba una tormenta de angustia. La corte portuguesa, implacable en sus ambiciones, terminó por reducir a Juana a un símbolo, un nombre que podía invocarse cuando convenía, un rostro que podía mostrarse en caso necesario, pero que nunca debía tener voz propia. Era el destino cruel de muchas princesas de la época, pero en el caso de Juana adquirió un matiz más trágico. No solo fue usada, sino también olvidada. Las intrigas que giraban a su alrededor no buscaban darle poder, sino neutralizarlo. Y así, la joven que soñaba con amor y libertad quedó atrapada en una telaraña donde cada hilo era una mentira, una promesa rota, una manipulación. En los pasillos del palacio se murmuraba su nombre no como esperanza, sino como advertencia: Juana de Avis, la princesa que nunca decidiría su propio destino. En medio de tantas intrigas y promesas incumplidas, hubo un instante en la vida de Juana de Avis en que el destino pareció inclinarse a su favor. Fue un destello breve, una esperanza de reinar que iluminó su camino por un tiempo antes de desvanecerse como un espejismo. El reino de Portugal atravesaba momentos de fragilidad política. La regencia, las luchas entre facciones nobles y la ausencia de herederos firmes abrían grietas en la continuidad dinástica. En ese contexto, el nombre de Juana empezó a aparecer con más frecuencia en las conversaciones sobre sucesión. Al ser hija legítima de Eduardo I, muchos veían en ella una opción válida para heredar la corona si las circunstancias lo exigían. Los consejeros más conservadores descartaban esa posibilidad. Una mujer en el trono era para ellos una debilidad. Pero otros sectores más pragmáticos consideraban que la legitimidad de Juana podía convertirse en la solución a los conflictos internos. Mejor una reina de sangre pura que una guerra civil, murmuraban algunos en los pasillos del palacio. Para la joven princesa, escuchar esas palabras significaba un vuelco en su destino. Después de años en los que había sido tratada como pieza descartable, de pronto se hablaba de ella como soberana posible. Por primera vez, Juana pudo imaginarse con la corona en la cabeza, no como objeto de un matrimonio extranjero, sino como reina de Portugal en su propio derecho. Ese período estuvo marcado por un cambio en su comportamiento. Sus damas relataron que Juana comenzó a mostrarse más erguida, más confiada, como si la posibilidad de reinar le devolviera la fuerza que las humillaciones habían apagado. En la capilla del palacio rezaba con una intensidad nueva, pidiendo a Dios claridad para cumplir con un deber que parecía acercarse. En su rostro se dibujaba una mezcla de temor y esperanza. Sería ella la elegida para continuar el legado de la casa de Avis. Los rumores se intensificaron tras una serie de muertes inesperadas dentro de la familia real. Cada desaparición acercaba a Juana un poco más al trono. Los cronistas de la época describen aquel tiempo como un torbellino de incertidumbres. Cada funeral era también una reconfiguración de las alianzas, cada ausencia un recordatorio de que la corona pendía de un hilo, y entre los nombres posibles, el suyo comenzaba a sonar con más fuerza. Pero esa esperanza, como tantas otras en su vida, se convirtió pronto en un arma de doble filo. Para algunos nobles, Juana representaba una salida honorable, para otros, un peligro que debía ser neutralizado. El solo hecho de que pudiera heredar encendía rivalidades, suscitaba conspiraciones y multiplicaba la vigilancia sobre ella. La infanta pasó de ser invisible a ser observada con lupa, como si cada gesto pudiera inclinar la balanza del poder. En su intimidad, Juana debió de debatirse entre la ilusión y el miedo. La idea de reinar la llenaba de orgullo, pero también de una angustia insoportable. ¿Cómo podía ella, marcada por rumores de amores prohibidos y por promesas rotas, sostener el peso de un reino? ¿Qué fuerzas tendría para enfrentarse a una nobleza feroz que jamás aceptaba perder terreno? Sus rezos se volvieron más largos, sus
silencios más profundos, como si en el fondo supiera que la corona que se le acercaba era también una sentencia de soledad. El pueblo, ajeno a las maniobras cortesanas, comenzó a escuchar su nombre en los murmullos del mercado. Para muchos, Juana era una figura distante, casi mítica, la princesa de la que se hablaba, pero que nunca se veía. Sin embargo, la simple posibilidad de que pudiera convertirse en reina despertaba curiosidad. ¿Sería fuerte como Isabel de Castilla o frágil como tantas otras princesas olvidadas? La duda recorría Lisboa como un eco que nadie podía acallar. Y entonces, como tantas veces antes, el destino se ensañó con ella. Nuevos arreglos dinásticos, nuevas decisiones de la nobleza y el ascenso de otros herederos redujeron de golpe sus posibilidades. La esperanza de reinar, que había brillado como una antorcha en la oscuridad, se apagó con la misma rapidez con que había surgido. Juana volvió a ser desplazada de vuelta a la invisibilidad que la corte le había reservado desde siempre. El golpe fue devastador. Aquella breve ilusión había despertado en ella el deseo de un futuro distinto, y perderlo significaba una caída aún más dolorosa. Sus damas contaban que durante semanas se encerró en sus aposentos negándose a hablar con nadie, sumida en un silencio que solo se rompía con sollozos ahogados. La corona que rozó con los dedos se había convertido en un espejismo cruel, un recordatorio de que su destino era estar cerca del poder, pero nunca ejercerlo. La esperanza de reinar fue en definitiva una cruel broma del destino. La vida de Juana, siempre oscilando entre promesas y olvidos, entre posibilidades y negaciones, encontró en ese episodio su mayor contradicción: haber estado a un paso de la gloria y terminar atrapada en el olvido. En la dinastía de los Avís, la figura de Juana quedó pronto eclipsada por la presencia de sus hermanos varones. Desde su niñez, la corte le había recordado que los hombres estaban destinados a reinar y a mandar ejércitos, mientras que las princesas solo podían soñar con ser esposas convenientes. Pero cuando las tensiones sucesorias se intensificaron, esa diferencia se convirtió en condena. La corona, que en algún momento pareció acercarse a ella, fue arrebatada y puesta en manos de sus hermanos. Su hermano, Afonso V de Portugal, conocido más tarde como el Africano, creció bajo la tutela de los mismos nobles que habían apartado a su madre, la reina Leonor, de la regencia. Para ellos, Afonso representaba la continuidad masculina de la monarquía, un símbolo de estabilidad en tiempos convulsos. Desde muy joven fue educado para portar la espada y el cetro, y Juana entendió que cualquier esperanza de ser reconocida como heredera estaba condenada a desvanecerse en cuanto él alcanzara la mayoría de edad. El ascenso de Afonso al trono supuso un giro definitivo en la vida de Juana. El nuevo rey, aunque joven y carismático, pronto fue absorbido por sus propias ambiciones militares y políticas. Sus campañas en el norte de África, que le valieron el sobrenombre, lo colocaron en el centro de la atención pública. La gloria de su hermano contrastaba brutalmente con el silencio que rodeaba a Juana, confinada a una existencia de segundo plano. En los banquetes cortesanos, ella aparecía como figura decorativa. Se sentaba junto a las reinas y damas principales, pero rara vez se le dirigía la palabra en asuntos de Estado. Si alguna vez intentaba expresar una opinión, los consejeros la interrumpían con cortesía fría, recordándole con sonrisas tensas que los asuntos del reino pertenecían a los hombres. El brillo de Afonso dejaba en penumbra a su hermana, que veía cómo su vida quedaba reducida a la sombra. No era solo Afonso quien ocupaba su lugar en el centro de la escena. Otros hermanos, aunque sin corona, también gozaban de más protagonismo. Sus nombres figuraban en tratados, en conquistas, en títulos otorgados por la corte. Juana, en cambio, apenas era mencionada. Sus aportes no eran medidos en logros, sino en lo que podía entregar a través de su linaje. El contraste era doloroso.
Mientras Afonso cabalgaba hacia batallas que quedarían inscritas en la memoria colectiva, Juana rezaba en soledad, preguntándose qué propósito tenía su existencia. ¿Acaso no llevaba la misma sangre? ¿Acaso no era hija del mismo rey? ¿Por qué su destino era el silencio mientras otros eran celebrados? La sombra de sus hermanos no solo era política, sino también emocional. En las crónicas de la corte se habla de cómo Juana sentía una mezcla de orgullo y resentimiento hacia Afonso. Orgullo porque al fin y al cabo era su hermano y su rey. Resentimiento porque con su ascenso su propia vida quedaba relegada aún más. Esa contradicción la consumía en silencio, sin posibilidad de expresarla abiertamente. La nobleza reforzó esa desigualdad con discursos constantes. Cada vez que se hablaba de la grandeza de Afonso, se recordaba la fragilidad de Juana. La corte convirtió su invisibilidad en un dogma. Ella era la princesa olvidada y así debía permanecer. No importaba que hubiera demostrado inteligencia o dignidad. Lo único que contaba era que su hermano varón estaba allí para ocupar el lugar que ella nunca tendría. En su intimidad, Juana debió refugiarse en la escritura y la música. Aunque pocos registros han sobrevivido, se sabe que muchas princesas de la época mantenían diarios secretos o copiaban pasajes de oraciones para dar forma a sus pensamientos. Es posible imaginarla en sus aposentos, iluminada por la luz de una vela, escribiendo palabras que nadie leería, intentando dar sentido a una vida donde el protagonismo le era negado. La sombra de sus hermanos se volvió tan extensa que la historia misma la arrasó. Mientras los cronistas narraban las campañas de Afonso, apenas dedicaban líneas a Juana. Sus gestos, sus silencios, sus emociones se perdieron entre páginas que glorificaban a los varones de su linaje. La princesa quedó convertida en eco, en sombra, en vacío, y sin embargo, en esa penumbra, Juana seguía existiendo. Cada día que sobrevivía al olvido era un acto de resistencia silenciosa. Aunque la historia no la celebrara, aunque la corte la ignorara, ella permanecía allí, llevando en su interior el peso de una vida que parecía destinada a la oscuridad. El brillo de Afonso V iluminó la corte portuguesa, pero esa luz no alcanzó a su hermana. En lugar de eso, proyectó sobre ella una sombra inmensa, una oscuridad que marcaría el resto de su vida. Una sombra que no era solo la de un hermano rey, sino la del destino mismo, que le recordaba con crueldad que nunca saldría de la penumbra en que había nacido. El destino de Juana de Avis había estado marcado por promesas incumplidas y esperanzas fugaces, pero todavía conservaba, aunque fuera en silencio, la ilusión de que algún día su linaje y su derecho de nacimiento serían reconocidos. Esa tenue llama, sin embargo, se extinguió con violencia cuando la corte portuguesa, bajo el reinado de su hermano Afonso V, tomó la decisión que pasaría a la historia como la traición definitiva contra la princesa olvidada. Durante años, Juana había vivido en la penumbra sin voz, en los consejos, relegada a los márgenes de la corte. Pero su sola existencia era un recordatorio incómodo, hija legítima de Eduardo I. Su nombre aún conservaba un peso dinástico que algunos podían utilizar para cuestionar la legitimidad de otras ramas del poder. En un reino donde las alianzas se movían como arenas movedizas, la figura de Juana seguía siendo, aunque debilitada, una amenaza latente. Fue entonces cuando en secreto comenzó a gestarse la maniobra que sellaría su destino. La nobleza y el propio Afonso comprendieron que había que neutralizar cualquier posibilidad de que Juana fuera reivindicada. No bastaba con mantenerla en la sombra, era necesario borrarla del todo, relegarla a un papel insignificante, privarla de toda esperanza política. La traición se consumó de varias maneras. Primero, se la apartó definitivamente de los planes matrimoniales que durante años habían orbitado a su alrededor.
Ningún príncipe extranjero sería ofrecido a su mano, ningún noble portugués la tomaría como esposa. El mensaje era claro: Juana no serviría ya como moneda de cambio, porque incluso esa función política le era negada. Al dejarla soltera, la condenaban al aislamiento y a la irrelevancia. En segundo lugar, se tomó la decisión de retirarla de la vida pública. Sus apariciones en ceremonias fueron cada vez más escasas hasta desaparecer casi por completo. La princesa, que alguna vez había sido mencionada como posible reina, quedó confinada a un círculo estrecho de damas y sirvientes, como si la corte quisiera asegurarse de que nadie volviera a recordar su nombre. Pero quizás la herida más dolorosa fue simbólica. Los cronistas comenzaron a silenciarla deliberadamente. En los registros oficiales, en los relatos de las campañas de Afonso, en las crónicas de la corte, Juana dejó de aparecer. Era como si se hubiera desvanecido, borrada de la memoria escrita, para que su figura no pudiera servir de bandera a nadie. Esa omisión calculada fue el verdadero puñal, la condena a un olvido programado. Para Juana, esa traición significó la ruina de sus últimos sueños. Si en algún momento había esperado casarse, gobernar, o al menos ser reconocida como parte importante de la dinastía, ahora comprendía que todo le había sido negado. Sus damas relataron que tras la decisión, la princesa cayó en un estado de profunda melancolía. Pasaba horas en silencio, mirando por la ventana como si buscara en el horizonte una libertad que nunca llegaría. La paradoja era cruel. Cuanto más la corte intentaba borrarla, más evidente se hacía la injusticia. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo la ambición política podía arrasar incluso con los vínculos de sangre. Afonso, su hermano, había elegido la gloria de las conquistas y la estabilidad del trono por encima del destino de su propia hermana. La traición no fue solo política, fue también familiar. El pueblo, aunque poco informado de los entresijos de la corte, percibió el silencio en torno a la infanta. Algunos rumores hablaban de que estaba enferma, otros de que había enloquecido, otros simplemente de que había sido enviada a un convento. Nadie sabía la verdad con certeza, y esa ambigüedad alimentó la leyenda. La ausencia de noticias oficiales dejó espacio a la imaginación popular, que llenó el vacío con historias cada vez más sombrías. En lo íntimo, Juana comprendió que había sido derrotada no por un enemigo extranjero, sino por los suyos. El linaje que debía protegerla se había convertido en su verdugo. La traición definitiva no consistía solo en negarle el trono, sino en negarle la dignidad de ser recordada. La princesa de Portugal estaba siendo enterrada en vida, condenada a desaparecer sin huella, sin legado, sin justicia. Los últimos relatos de esta etapa la describen como una mujer callada, de rostro apagado, vestida siempre con colores oscuros, como si hubiera asumido el luto perpetuo por sí misma. Sus rezos eran cada vez más largos, no ya para pedir un destino diferente, sino para hallar resignación ante la injusticia. Así fue como Juana de Avis, hija de un rey, hermana de un monarca victorioso, vio extinguirse la posibilidad de un futuro. La traición de los suyos selló su condena al silencio y al olvido. En la penumbra de sus aposentos, comprendió que su nombre jamás sería celebrado, que su historia sería arrancada de los libros, que su vida se reduciría a una ausencia. Después de la traición definitiva que la apartó de toda posibilidad política, Juana de Avis se encontró sumida en una existencia cada vez más estrecha y silenciosa. No hubo un decreto oficial que proclamara su destierro, pero el efecto fue el mismo. La corte portuguesa, encabezada por su hermano Afonso V, la empujó fuera del centro de la vida política y social hasta relegarla a una periferia de soledad. Era un exilio sin fronteras, un confinamiento disfrazado de discreción. Las fuentes apenas mencionan su paradero en esos años, lo que en sí mismo es revelador. Para la nobleza, la ausencia de Juana era conveniente. Cuanto menos se supiera de ella, menos riesgo de que su nombre se utilizara como bandera de oposición.
Así, la princesa que había nacido con el peso de la sangre real terminó viviendo casi como una sombra aislada de las ceremonias públicas y de los grandes consejos del reino. Su exilio no fue un viaje a tierras lejanas, sino un aislamiento interior. Algunos cronistas sugieren que fue enviada a residir en propiedades menores, lejos del bullicio de Lisboa, donde pasaba sus días acompañada solo de unas pocas damas y sirvientes. Otros sostienen que permaneció en la corte, pero apartada de los espacios de poder, confinada en salas secundarias del Palacio Invisible para los visitantes y embajadores. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo. Juana desapareció de la escena pública. La soledad se convirtió en su compañera más fiel. La joven que alguna vez había soñado con coronas y alianzas internacionales, se encontró ahora rezando en capillas silenciosas, contemplando jardines vacíos, escribiendo cartas que nunca serían respondidas. Su mundo se redujo a rutinas monótonas, a rezos interminables, a conversaciones triviales con las pocas personas que aún la acompañaban. El pueblo, que apenas recordaba su nombre, comenzó a tejer rumores. Algunos decían que Juana había sido enviada a un convento contra su voluntad. Otros afirmaban que estaba enferma y que por eso no aparecía en actos oficiales. La verdad era más triste: no estaba enferma ni recluida formalmente en un convento, sino exiliada en vida, apartada de toda relevancia. Ese aislamiento tuvo efectos devastadores en su espíritu. Privada de objetivos, privada de reconocimiento, Juana se hundió en una melancolía profunda. Sus damas contaban que podía pasar horas enteras en silencio, mirando por las ventanas, sin pronunciar palabra. A veces tomaba un libro pero no lo abría. Otras veces permanecía arrodillada en la capilla hasta que el frío de la piedra la obligaba a levantarse. Era como si buscara en el silencio una respuesta que nunca llegaba. El exilio interior también la enfrentó consigo misma. Juana comenzó a preguntarse qué sentido tenía su vida. Había nacido para ser útil al reino, pero se le había negado todo. No se le permitió reinar. No se le permitió casarse, no se le permitió amar. Cada una de sus esperanzas había sido destruida, y lo único que quedaba era el vacío. En ese vacío, su fe se convirtió en refugio, pero también en tormento. Creía en Dios, pero se preguntaba por qué la había condenado a una existencia sin propósito. Los pocos testimonios de visitantes extranjeros que lograron verla en este período describen a una mujer envejecida prematuramente por la tristeza. Su rostro serio y pálido parecía llevar grabada la resignación. Hablaba poco, pero cuando lo hacía mostraba una lucidez sorprendente. Algunos quedaron impactados por la claridad con la que analizaba la política europea, como si su silencio no hubiera apagado su inteligencia. Sin embargo, esas chispas de lucidez eran ignoradas. Para la corte, Juana ya no existía. El exilio de Juana no solo fue físico y emocional, sino también histórico. La decisión deliberada de borrar su nombre de los registros oficiales la condenó a la invisibilidad. Mientras su hermano Afonso acumulaba glorias militares y títulos, ella era reducida a un pie de página, cuando no a un silencio absoluto. La historia oficial la exiliaba tanto como la corte, y sin embargo en esa soledad, Juana encontró una forma de resistencia. Cada día que sobrevivía al olvido era en cierto modo un acto de desafío. Aunque nadie escribiera sobre ella, aunque nadie la celebrara, Juana seguía viva. Y en su simple existencia, en su negativa a desaparecer del todo, había una dignidad que la corte no podía arrebatarle. La soledad de Juana de Avis fue la antesala de su condena definitiva. Lo que comenzó como promesas incumplidas terminó en traición, y lo que siguió fue un exilio silencioso que la transformó en un fantasma en vida. La princesa olvidada no necesitaba barrotes ni cadenas. La indiferencia y el silencio eran sus prisiones más crueles.
El destino de Juana de Avis parecía sellado en la soledad, pero lo más cruel aún estaba por llegar el olvido. No bastaba con haberla apartado de los planes matrimoniales, ni con haberla condenado a un exilio interior. La corte portuguesa tomó una decisión aún más despiadada: hacer que su nombre se desvaneciera poco a poco de la memoria colectiva, como si nunca hubiera existido. Las crónicas oficiales de la época, que relataban con entusiasmo las campañas de Afonso V en África o los tratados firmados con Castilla, apenas mencionaban a Juana. Su nombre desapareció de las actas solemnes, de las descripciones de ceremonias de los banquetes narrados por los cronistas. La infanta hija de rey fue convertida en un vacío deliberado. El silencio se volvió su epitafio en vida. Este olvido no fue casualidad, sino estrategia. En una corte donde cada miembro de la familia real podía convertirse en bandera para alguna facción, lo más seguro era reducir a Juana a la nada. Ni esposa, ni madre, ni reina, una princesa sin rol político. Era más fácil de controlar si se borraba incluso su recuerdo. El olvido era una forma de prisión más cruel que el encierro físico, porque no dejaba huella alguna. El pueblo que antes había murmurando rumores sobre posibles matrimonios o escándalos, también dejó de hablar de ella. En las plazas y mercados ya no se pronunciaba su nombre. Solo quedaban ecos difusos: la infanta que nunca casó, la hermana del rey. Nadie recordaba sus talentos, su inteligencia o sus sufrimientos. Era como si Juana hubiera sido absorbida por una niebla que la disolvía en el aire. Para la propia Juana, este proceso debió de ser desgarrador. La princesa que alguna vez soñó con reinar, que rozó la esperanza de llevar la corona ahora, se veía reducida a un fantasma vivo. Sus damas de compañía, fieles a ella hasta el final, relataron escenas de profundo abatimiento. Juana, arrodillada frente a la cruz, preguntándose en voz baja por qué Dios le había negado siquiera el consuelo de ser recordada. En sus plegarias no pedía ya poder ni gloria, sino simplemente existir en la memoria de los suyos. El olvido tenía otra consecuencia devastadora: la pérdida de identidad. En la Edad Media, ser recordado era equivalente a estar vivo. La memoria era la única forma de inmortalidad. Juana, al ver cómo su nombre se borraba de documentos y conversaciones, debió de sentir que moría un poco cada día. Su vida carecía de testigos, su historia se deshacía en silencio. Los visitantes extranjeros que lograban verla quedaron sorprendidos por esta paradoja. Algunos diplomáticos castellanos escribieron en cartas privadas que la infanta Juana mostraba inteligencia y serenidad, pero que resultaba desconcertante lo poco que se la mencionaba en la vida oficial del reino. Es como si Portugal tuviera una princesa que no quisiera reconocer, escribió uno de ellos. Esa frase, perdida en la correspondencia diplomática, resume con precisión la tragedia de Juana. La corte, mientras tanto, seguía funcionando como si ella no existiera. Los banquetes se celebraban sin su presencia, los tratados se firmaban sin su nombre, las campañas se narraban sin su voz. Juana habitaba el palacio, pero era como un espíritu que vagaba sin ser visto. El personal del servicio aprendió a tratarla con un respeto silencioso, sin mencionarla demasiado, como si temieran que recordarla fuera peligroso. Y así nació el mito de la princesa olvidada. No olvidada por azar, sino olvidada por decisión política. No desaparecida por muerte temprana, sino borrada en vida por conveniencia de los poderosos. Era un destino más cruel que la muerte, porque implicaba contemplar cómo el mundo seguía girando mientras uno se volvía invisible. En esa invisibilidad, Juana comenzó a construir su propio refugio. Si nadie iba a recordarla, ella misma se recordaría a través de la oración y de pequeños gestos de dignidad. Se cuenta que en sus últimos años solía repetir una frase a sus damas: Dios no olvida.
Era su manera de resistir, de creer que aunque los hombres la condenaran al silencio, al menos una memoria eterna la esperaba más allá de este mundo. La princesa olvidada seguía viva, respirando, sufriendo, rezando, pero para la historia oficial ya había muerto. Esa contradicción, ese abismo entre la vida y el olvido, convirtió su existencia en una de las más trágicas de la dinastía Avis. Juana no fue derrotada en el campo de batalla ni en las intrigas diplomáticas, sino en algo más cruel, en la batalla por la memoria. El olvido en el que había caído Juana de Avis no fue suficiente para quienes gobernaban Portugal. El silencio podía borrar su nombre de los registros oficiales, pero todavía quedaba un riesgo: su linaje. Su sangre real podía ser invocado en cualquier momento por facciones rebeldes o por enemigos extranjeros. Por eso, la corte decidió que la mejor manera de neutralizarla era mantenerla bajo una forma de encierro político, un cautiverio disfrazado de protección. No hubo barrotes visibles ni cadenas en sus muñecas. Su prisión era más sutil y quizá por eso más cruel. Juana fue confinada a residencias secundarias, siempre bajo la vigilancia de damas y guardias que reportaban cada uno de sus movimientos. Oficialmente se decía que era por su seguridad. En la práctica era un modo de control absoluto. No podía salir sin permiso, no podía recibir visitas sin autorización, no podía escribir cartas sin que fueran leídas antes por sus custodios. Era un cautiverio palaciego, una jaula dorada. Los aposentos estaban adornados con tapices y crucifijos, había jardines a los que podía asomarse y nunca le faltaba comida ni ropa. Pero la abundancia material no podía ocultar la carencia esencial: la libertad. Para una mujer que había soñado con ser reina, ser reducida a la condición de prisionera invisible era una condena insoportable. Los informes de la época revelan detalles inquietantes. Sus guardianes enviaban notas periódicas al rey y a los consejeros describiendo su estado. La infanta pasa largas horas en oración. La infanta rechaza asistir a los banquetes. La infanta se muestra melancólica. Ana C. Cada palabra reforzaba la imagen de una mujer inofensiva, debilitada, dócil, pero también confirmaban que estaba sometida a una vigilancia constante, como si cada gesto pudiera convertirse en amenaza. En ese encierro, Juana desarrolló una rutina repetitiva. Rezaba en la capilla privada durante horas. Caminaba lentamente por los jardines, se sentaba junto a la ventana para contemplar el cielo y escribir pensamientos en papeles que a menudo eran confiscados. Sus damas la acompañaban en el silencio, conscientes de que cualquier palabra podía ser interpretada como conspiración. El miedo impregnaba cada rincón de su vida cotidiana. La soledad era tan densa que a veces parecía una presencia física. Juana empezó a hablar con los objetos que la rodeaban, con el crucifijo, con las flores del jardín, con los libros que releía una y otra vez. Era una manera de sobrevivir en un mundo donde nadie la escuchaba. Las damas murmuraban que la infanta parecía hablar con fantasmas, pero lo cierto es que buscaba desesperadamente compañía en un entorno que la había condenado a la invisibilidad. El encierro político no solo anulaba su libertad, sino también su identidad. En los documentos oficiales seguía siendo infanta de Portugal, pero en la práctica era tratada como un estorbo, un riesgo, una reliquia incómoda del pasado. Cada día que pasaba en cautiverio era una negación de lo que había sido: hija de rey, princesa, con derecho a alianzas, posible heredera. Ahora no era nada más que un nombre borrado, un cuerpo vigilado. Los embajadores extranjeros que lograban noticias sobre ella quedaban sorprendidos por la contradicción. En Castilla, algunos diplomáticos escribieron que resultaba extraño que una princesa de sangre real viviera en tal estado de reclusión. Sin embargo, en Lisboa nadie lo cuestionaba. Para la nobleza
y para Afonso V, mantenerla controlada era más seguro que permitirle cualquier margen de acción. Con el paso de los años, Juana comenzó a aceptar que nunca saldría de ese encierro. Su esperanza de reinar había muerto tiempo atrás. Ahora se extinguía también su esperanza de vivir libre. Se refugió en la religión con una devoción cada vez más intensa. Pasaba noches enteras en vela, rezando salmos y repitiendo oraciones como si buscara en la fe el consuelo que la política le había negado. Pero incluso en esa rendición había un matiz de resistencia. Sus rezos eran también una manera de mantener viva su voz, de afirmar que todavía existía. Cada palabra dirigida a Dios era un acto de rebeldía contra el silencio al que la sometían los hombres. En sus plegarias, Juana seguía siendo persona, seguía siendo alguien, aunque el mundo la hubiera reducido a sombra. Los años de encierro político fueron en definitiva la etapa en que Juana se convirtió en prisionera de su propio linaje. No fue castigada por un crimen, ni derrotada en batalla, ni vencida por enemigos extranjeros. Fue destruida por la ambición de los suyos, que encontraron en ella un peligro demasiado grande como para dejarla libre. Su cárcel no tenía barrotes, pero sí tenía muros de silencio, de indiferencia y de miedo. En aquellos pasillos silenciosos, en esas habitaciones donde el tiempo parecía detenerse, Juana de Avis se transformó definitivamente en lo que la historia recordaría, si es que la recordaba, una mujer anulada, una princesa sin voz, una reina que nunca llegó a reinar. Mientras Juana de Avis languidecía en su encierro silencioso, el mundo alrededor de ella seguía transformándose. Europa entraba en una época de cambios vertiginosos, guerras dinásticas, matrimonios estratégicos, descubrimientos que ampliaban los horizontes del continente. Y Portugal, pese a sus dimensiones modestas, estaba en el centro de ese torbellino, jugando un papel que marcaría la historia para siempre. El reinado de su hermano Afonso V se caracterizó por dos grandes ambiciones: las campañas militares en el norte de África y la búsqueda de alianzas que aseguraran la posición de Portugal frente a sus poderosos vecinos. En ambos escenarios, la existencia de Juana era un recordatorio incómodo. Su linaje podía haber sido utilizado como puente de unión con otras cortes, pero la decisión de borrarla del juego político la convirtió en un recurso desperdiciado. El contraste era evidente mientras los cronistas narraban las hazañas de Afonso, que conquistaba plazas en Marruecos y recibía el apodo de «el africano». Juana permanecía invisible, prisionera en su propio reino. La gloria de Portugal se construía sobre conquistas y tratados, pero también sobre silencios. El silencio de una princesa cuya sangre real hubiera podido servir para consolidar alianzas y que, sin embargo, fue apartada por completo. En Europa, el mapa político se movía al ritmo de matrimonios dinásticos. Isabel de Castilla se casaba con Fernando de Aragón, forjando la unión que daría origen a la España moderna. En Borgoña, María heredaba vastos territorios y se convertía en figura clave del equilibrio continental. En Inglaterra, las disputas entre Lancaster y York desembocaban en los Tudor. En todos esos escenarios, las mujeres eran utilizadas como piezas estratégicas, pero al menos dejaban huella en la historia. Juana, en cambio, fue reducida a la nada. Su ausencia resultaba tan llamativa que algunos embajadores extranjeros comenzaron a preguntar por ella. ¿Por qué la infanta portuguesa no aparecía en matrimonios ni en alianzas? ¿Por qué su nombre no figuraba en ninguna negociación? Las respuestas oficiales eran evasivas. La infanta prefiere la vida piadosa. La infanta no goza de buena salud. Excusas que ocultaban la verdad. Portugal había decidido que Juana era demasiado peligrosa para dejarla jugar ningún papel. La ironía era cruel. Mientras era anulada como sujeto político, su nombre seguía teniendo valor como símbolo.
En Castilla, algunos sectores descontentos con la creciente fuerza de los reyes católicos llegaron a sugerir que Juana de Avís podría ser presentada como alternativa en posibles disputas dinásticas. Aunque esas propuestas nunca pasaron de rumores, bastaban para inquietar a Lisboa, que reforzaba aún más su aislamiento. El papel de Portugal en Europa se expandía además gracias a las expediciones marítimas. Bajo el impulso iniciado por Enrique el Navegante, los portugueses exploraban la costa africana y se preparaban para abrir rutas hacia el lejano oriente. El reino entraba en una era de grandeza naval que transformaría la historia mundial. Pero mientras las carabelas zarpaban hacia lo desconocido, Juana quedaba varada en el más cruel de los puertos, la inacción. A veces, en sus momentos de lucidez, Juana debió de comprender esa paradoja. Su sangre, que la ligaba a las principales dinastías ibéricas, hubiera podido ser utilizada para afianzar la posición de Portugal en el escenario europeo. Un matrimonio con un príncipe castellano borgoñón o incluso inglés habría cambiado su destino y quizá el de su reino. Pero en lugar de eso, había sido condenada a desaparecer. Era como si su vida representara la contracara del auge portugués. Mientras el reino se proyectaba al mundo, ella era encerrada en un silencio absoluto. El papel de Portugal en Europa se fortalecía, pero el de Juana se diluía hasta la nada, y sin embargo su sombra seguía presente, incómoda, latente, porque, aunque la corte intentara borrarla, el simple hecho de que existiera bastaba para recordar que las decisiones políticas no siempre se basaban en la lógica del poder, sino en el miedo. Miedo a que alguien en algún momento invocara su nombre para cuestionar a los reyes que la habían condenado al olvido. Los años pasaban y Europa cambiaba de rostro. Portugal brillaba como potencia naval, Castilla y Aragón se unificaban, Borgoña y Austria se entrelazaban en la casa de los Habsburgo. Las reinas, Isabel María y Margarita, se convertían en protagonistas de la historia. Juana de Avís, en cambio, permanecía invisible, prisionera del silencio. Era la contradicción más brutal haber nacido con un linaje destinado a reinar y terminar reducida a la inexistencia política. Su destino simboliza de algún modo la otra cara de la monarquía. Mientras los reyes y reinas victoriosos son recordados en estatuas y crónicas, otros miembros de la familia real fueron borrados deliberadamente para que no interfirieran en los planes de los poderosos. Juana fue uno de esos fantasmas, una princesa cuya sangre podía haber cambiado la historia de Europa, pero que fue condenada a no jugar ningún papel. El paso del tiempo fue apagando lentamente la luz de Juana de Avís. La princesa, que alguna vez había estado rodeada de promesas y expectativas, se encontró envejeciendo en un silencio denso, un abandono que la rodeaba como una niebla imposible de disipar. Si en su juventud había soñado con coronas o con alianzas, en su madurez solo le quedaba contemplar la soledad, como quien mira un espejo en el que el reflejo se desvanece día tras día. Los salones de la corte, que habían sido escenario de intrigas y rumores, ya no pronunciaban su nombre. Para los embajadores extranjeros, Juana era apenas una sombra de la que se hablaba con evasivas. Para el pueblo su existencia era un rumor lejano, y para su familia era un peso incómodo que debía ser mantenido en silencio. La princesa olvidada se convirtió así en una mujer abandonada en vida. Los registros mencionan que pasó sus últimos años en residencias menores lejos de Lisboa, custodiada por unas pocas damas y sirvientes. No estaba formalmente enclaustrada en un convento, pero su vida se parecía demasiado a la de una monja, sin votos, rezos, diarios, lecturas piadosas, caminatas solitarias por jardines estrechos. Era una existencia marcada por la repetición, donde cada día se confundía con el anterior. El abandono no era solo físico, sino también emocional. Sus hermanos y sobrinos, inmersos en sus propias ambiciones, rara vez la visitaban.
Las pocas cartas que le llegaban hablaban de guerras, tratados, bodas reales. Nadie preguntaba por ella, nadie se interesaba por sus pensamientos. El silencio se convirtió en una condena más dura que cualquier encierro. Era como si la hubieran declarado invisible, como si hubieran decidido que no valía la pena escucharla. En sus momentos de mayor fragilidad, Juana buscaba refugio en la fe. Pasaba largas horas en oración pidiendo a Dios que le diera fuerzas para soportar su destino. Dios no me olvida, repetía, según relataron sus damas. Era su manera de resistir al abandono humano, aferrándose a la idea de que al menos en el cielo alguien reconocía su existencia. Pero incluso esa esperanza parecía desvanecerse en los días más oscuros, cuando la soledad se volvía insoportable. El tiempo dejó huellas visibles en su cuerpo. La joven que alguna vez había soñado con vestidos de gala y matrimonios regios se transformó en una mujer de rostro pálido surcado por arrugas prematuras, con una mirada apagada. Sus damas decían que había algo fantasmagórico en ella. Caminaba lentamente vestida con ropas sencillas y colores oscuros, como si llevara un luto perpetuo por sí misma. La corte, mientras tanto, continuaba con su bullicio. El rey Afonso V perseguía glorias militares. Los nobles se disputaban favores. El reino expandía sus horizontes en África y en el mar. Nadie tenía tiempo para recordar a la princesa que languidecía en silencio. Su historia se convirtió en un vacío, en un espacio en blanco que pocos se atrevían a llenar. El abandono también la afectó en lo más íntimo. Nunca tuvo esposo ni hijos, y esa ausencia la convirtió en figura aún más prescindible a ojos de la corte. En una época donde la descendencia definía la relevancia de una mujer real, Juana carecía de todo. No había dinastía que llevara su nombre, no había herederos que reclamaran su memoria. Era como si la historia la hubiera condenado no solo al olvido, sino también a la esterilidad política y personal. Y sin embargo, a pesar de todo, Juana seguía mostrando destellos de dignidad. En los pocos testimonios que sobrevivieron, se habla de una mujer que, aunque callada, mantenía una postura erguida y una mirada firme. No se quejaba, no protestaba, no lloraba en público. Su resistencia era silenciosa, pero real. El simple hecho de seguir existiendo, de seguir rezando, de seguir caminando en medio del abandono, era un acto de coraje. En esa etapa final, la princesa olvidada se convirtió en un símbolo de lo que significa ser borrada por la historia sin haber cometido ningún crimen. Su silencio forzado y su abandono reflejaban una verdad cruel. A veces, la mayor injusticia no es la condena ni el exilio, sino el desinterés absoluto. Juana de Avis, que había nacido para ser pieza clave en el tablero de la política europea, terminó siendo una figura invisible en su propio reino. Una princesa abandonada por su familia, ignorada por sus cronistas y olvidada por su pueblo. Su vida se desvanecía poco a poco como una llama que arde sin que nadie la vea, consumiéndose en silencio hasta desaparecer. El silencio que envolvió la vida de Juana de Avis no se detuvo con su vejez. Incluso después de su muerte, el destino le reservó un lugar incómodo, no la gloria de los héroes ni la infamia de los traidores, sino un espacio vacío entre la memoria y la nada. Su nombre quedó atrapado en el umbral, entre el mito y el olvido, como si la historia no supiera qué hacer con ella. Las crónicas oficiales de Portugal apenas mencionan a Juana. Para los escribanos que trabajaban al servicio de Afonso V y de sus sucesores, la princesa no representaba nada que valiera la pena registrar. No había coronas en su frente, no había descendencia que perpetuara su linaje, no había victorias que asociara su nombre. Era más sencillo, más cómodo reducirla a la inexistencia, y así en los grandes libros de la dinastía, Avis, su figura aparece apenas como una nota marginal. Sin embargo, el vacío mismo comenzó a crear su propio relato. En los siglos posteriores, algunos cronistas y escritores románticos encontraron en ese silencio una fuente de misterio.
¿Por qué una princesa hija de rey había desaparecido de los registros? ¿Qué secretos ocultaba su vida? Fue víctima de una conspiración, de un amor prohibido, de una traición fraterna. El olvido absoluto dio lugar a especulaciones que alimentaron el mito de la princesa borrada. En la memoria popular, Juana se convirtió en un eco. En algunas regiones de Portugal se contaban historias de una princesa melancólica que rezaba en silencio, de una dama real condenada al encierro por sus propios hermanos, de una mujer que había amado demasiado y que por eso había sido castigada. No eran relatos precisos ni documentados, sino leyendas transmitidas de boca en boca, mezclando verdad y fantasía. Pero en esas narraciones populares se escondía una verdad más profunda, la conciencia de que Juana había sido injustamente olvidada. El mito de Juana de Abis se alimentó también de comparaciones. Mientras en Castilla se exaltaba la figura de Juana la Loca, en Francia la de Juana de Arco, y en Inglaterra la de Ana Bolena, Portugal, parecía haber producido su propia Juana trágica, una princesa olvidada, borrada por su propia familia y por Presero, la púrpura de Ana, la historia. El silencio en torno a ella se transformó paradójicamente en un motivo de fascinación. Los historiadores modernos han intentado reconstruir su vida, pero se enfrentan a un desafío inmenso. Las fuentes son escasas y fragmentarias. Lo poco que se sabe está filtrado por el desinterés de sus contemporáneos y por la manipulación de sus custodios. Ese vacío documental confirma la magnitud de su tragedia. La condena no fue solo a vivir en el silencio, sino también a dejar tras de sí casi ninguna huella. Y sin embargo el mito persiste. En el imaginario colectivo, Juana representa a todas esas princesas y reinas que fueron borradas deliberadamente de los relatos oficiales. Su nombre, aunque relegado, se ha convertido en símbolo del olvido programado, de la injusticia de una memoria selectiva que recuerda a los vencedores y sepulta a quienes incomodan. El olvido de Juana también tiene una dimensión política. Al eliminarla de la historia, la monarquía portuguesa evitaba preguntas incómodas sobre su legitimidad, sobre las traiciones familiares, sobre los abusos del poder. Borrar a Juana era, en cierto modo, borrar las culpas de quienes habían decidido condenarla. El silencio en torno a su figura no es solo negligencia, sino también una estrategia consciente para proteger la imagen de la dinastía. Pero lo que los poderosos intentaron ocultar con el silencio terminó revelándose con el tiempo. Cada ausencia en los registros, cada línea omitida en las crónicas, cada vacío en los documentos, es en sí mismo una confesión. El olvido de Juana habla más fuerte que cualquier palabra, habla de miedo, de traición, de injusticia. El mito y el olvido son, pues, las dos caras de su legado. Como mito, Juana aparece como una figura envuelta en misterio, la princesa melancólica cuya vida se perdió en la penumbra. Como olvido se convierte en símbolo de todas aquellas voces silenciadas por la historia oficial. En ambos casos, su destino es trágico, porque ni siquiera la muerte le devolvió la justicia que se le negó en vida. Así, Juana de Abis quedó atrapada en un limbo eterno. No fue recordada con honores, pero tampoco desapareció del todo. No fue celebrada como reina, pero tampoco ignorada por completo. Fue convertida en un mito vacío, en una presencia ausente, en una historia que nunca terminó de contarse. Y quizás esa sea la mayor injusticia, no haber tenido ni siquiera el derecho a un final claro, a una memoria justa, a un recuerdo digno. Los últimos años de Juana de Abis fueron una prolongación de lo que había sido su existencia, entera silencio, olvido y abandono. La princesa que había nacido en el seno de la dinastía más poderosa de Portugal murió sin coronas, sin títulos efectivos y, lo que es peor, sin memoria. Su final
no estuvo marcado por la gloria de una reina ni por la tragedia espectacular de una mártir, sino por la lenta extinción de una vida condenada al margen. Las fuentes apenas registran detalles sobre esos años. Los cronistas de la corte, fieles a su política de invisibilizarla, apenas mencionan su nombre. Sabemos, sin embargo, que envejeció en residencias menores, lejos del bullicio de Lisboa, acompañada por un pequeño séquito de damas y sirvientes. Allí pasó sus días entre oraciones, lecturas piadosas y rutinas que parecían repetirse hasta el infinito. Su vida, marcada por la monotonía, se asemejaba a la de una monja recluida, aunque nunca tomó votos. La salud de Juana comenzó a deteriorarse con rapidez. El aislamiento y la tristeza habían dejado huellas profundas en su cuerpo y en su espíritu. Padecía dolores constantes, caminaba con dificultad y, según algunos testimonios, sufría crisis de melancolía tan intensas que la mantenían en cama durante semanas. Los médicos de la corte, cuando eran consultados, ofrecían diagnósticos vagos, como si la enfermedad de Juana no mereciera más atención que el cumplimiento de un deber rutinario. El abandono familiar fue absoluto. Ni su hermano Afonso V, ocupado en sus campañas africanas y en los vaivenes de la política, ni los sobrinos que más tarde ocuparían la escena portuguesa, mostraron interés en ella. Juana era un recordatorio incómodo de las contradicciones dinásticas, y la estrategia fue mantenerla en silencio hasta el final. Su muerte, cuando llegara, sería vista más como un alivio que como una tragedia. En ese abandono, Juana encontró refugio en la fe. Se dice que pasaba noches enteras en oración, rezando salmos en voz baja, pidiendo a Dios que le diera la paz que la vida le había negado. Algunas damas la recordaban con un rosario entre las manos, murmurando: «Dios no me olvida». Esa frase, repetida como un mantra, fue quizás su último gesto de resistencia contra el olvido humano. Cuando la muerte finalmente se acercó, lo hizo en el mismo silencio que había marcado toda su vida. No hubo cortejos solemnes, ni médicos de renombre vigilando su lecho. No hubo familiares llorando a su alrededor, ni embajadores enviando informes urgentes. Juana murió discretamente, acompañada solo por sus damas y por un capellán que le administró los últimos sacramentos. El momento exacto y el lugar preciso de su muerte son inciertos, lo que confirma hasta qué punto la historia decidió borrarla. Su entierro fue tan modesto como su vida final. No se organizaron ceremonias grandiosas ni se levantaron monumentos. Probablemente sus restos fueron depositados en algún convento o capilla menor, sin la pompa que habría correspondido a una hija de rey. La infanta de Portugal, hermana de monarcas, sobrina de reinas, murió como una mujer común, envuelta en un silencio que parecía perpetuar la condena que había cargado desde joven. El contraste con otros miembros de su familia es brutal. Mientras Afonso V pasó a la historia como el africano y su sobrino Juan II fue recordado como el príncipe perfecto, Juana desapareció en la bruma del olvido. Su nombre apenas sobrevive en genealogías y en notas marginales, como si la dinastía hubiera querido enterrar no solo su cuerpo, sino también su recuerdo. Y sin embargo, en ese final silencioso hay una grandeza trágica. Juana no murió en batalla ni fue víctima de un ajusticiamiento público. Su tragedia fue más profunda: ser borrada de la historia sin haber tenido oportunidad de escribirla. Murió sin haber reinado, sin haber amado libremente, sin haber dejado descendencia. Pero murió también como símbolo de todas aquellas mujeres de sangre real que fueron anuladas por la ambición de los hombres. El final de Juana de Avis no fue solo el final de una vida, fue la confirmación de una injusticia histórica. Su muerte discreta y casi anónima cerró el círculo de una existencia marcada por la invisibilidad. La princesa que había nacido para brillar se apagó sin que nadie lo notara, como una vela en un cuarto vacío. Y así, en la penumbra de su final, Juana dejó tras de sí no un legado político ni militar,
sino una pregunta dolorosa: ¿cuántas vidas reales fueron borradas de la memoria oficial por conveniencia? ¿Cuántas princesas como ella fueron sacrificadas en silencio para que otros pudieran gobernar sin oposición? La respuesta permanece abierta, pero su historia nos obliga a mirar hacia esas ausencias y a comprender que a veces el mayor crimen de la historia no es la violencia, sino el olvido. Para comprender la magnitud de la injusticia sufrida por Juana de Avis, basta con compararla con otras mujeres de su tiempo. Todas ellas compartían el mismo destino de ser usadas como instrumentos políticos, pero muchas lograron dejar huella en la historia, mientras que Juana fue condenada a la invisibilidad. La comparación no solo resalta la grandeza de unas y el olvido de otra, sino también el carácter arbitrario de la memoria histórica. El ejemplo más cercano y evidente es el de Isabel la Católica. Nacida en Castilla pocos años después que Juana Isabel, también vivió en un ambiente de intrigas y luchas por el poder. También fue considerada al principio como una pieza de negociación, pero supo imponerse con una voluntad férrea. Llegó a convertirse en reina soberana y a ser recordada como la mujer que unificó Castilla, impulsó la reconquista y financió el viaje de Colón hacia el Nuevo Mundo. La historia la exaltó como una de las grandes figuras de Europa. ¿Qué diferencia había entre Isabel y Juana? No la sangre, pues ambas pertenecían a dinastías poderosas. No la inteligencia, pues los pocos testimonios que tenemos indican que Juana era lúcida y sensible. La diferencia estuvo en las circunstancias y en la capacidad de quienes la rodeaban para reconocer o negar su poder. Isabel tuvo la oportunidad de luchar por su lugar. Juana fue silenciada antes siquiera de intentarlo. Otra comparación inevitable es con Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca. Aunque su vida también estuvo marcada por la tragedia y la manipulación, su figura no fue olvidada, fue transformada en mito. La historia, aunque cruel, le otorgó un lugar en la memoria colectiva. Todos recuerdan a la reina que vagaba con el ataúd de Felipe el Hermoso. Todos discuten si realmente estaba loca o fue víctima de una conspiración. Juana de Avis, en cambio, ni siquiera obtuvo ese dudoso privilegio. Fue borrada, sin dejar relato, sin leyenda, sin voz. La comparación con María de Borgoña también es reveladora. María heredó vastos territorios en el corazón de Europa, y aunque su reinado fue breve, su figura quedó inscrita en la historia. Fue protagonista de tratados, de alianzas, de batallas políticas. Su nombre se recuerda en genealogías y crónicas, mientras que el de Juana se pierde en notas marginales. Ambas eran mujeres de sangre real, pero mientras una dejó huella, la otra fue condenada al vacío. Incluso en Inglaterra, donde la violencia política era feroz, mujeres como Margarita Beaufort o Ana Bolena encontraron un lugar en la narrativa histórica, aunque fuera como figuras polémicas. La una como madre de los Tudor, la otra como reina trágica ejecutada por Enrique VIII. Sus nombres provocan debates hasta hoy, pero Juana de Avis permanece en silencio. La comparación evidencia un patrón. La memoria histórica no depende solo de lo que alguien hizo o dejó de hacer, sino de la voluntad de quienes escriben los relatos. Juana de Avis fue borrada no porque careciera de valor, sino porque su existencia resultaba incómoda. Reconocerla habría implicado admitir la traición de su familia, la injusticia de su encierro, la cobardía de quienes la silenciaron. Era más fácil no hablar de ella, y sin embargo su figura adquiere fuerza precisamente en ese contraste. Frente a las reinas poderosas y recordadas, Juana representa a todas las mujeres reales que fueron anuladas sin dejar huella. Su vida nos recuerda que la historia está llena de ausencias deliberadas, de voces apagadas por conveniencia.
Al compararla con Isabel, con Juana la Loca o con María de Borgoña, comprendemos que no era la capacidad lo que le faltaba, sino la oportunidad. En el espejo de esas otras reinas, Juana se revela como la cara oculta de la monarquía, la princesa que no tuvo voz, la infanta que no dejó descendencia, la mujer que no fue recordada. Su tragedia no fue menor que la de aquellas figuras célebres, fue simplemente menos visible, y quizás esa invisibilidad sea la forma más cruel de injusticia, porque priva incluso del derecho a ser recordada como víctima. La comparación, por tanto, no disminuye a Juana, sino que la engrandece. Nos obliga a mirar más allá de los grandes nombres y a reconocer que la historia está hecha tanto de las figuras que brillan como de las que fueron ocultadas. En ese sentido, Juana de Avís merece un lugar junto a las otras reinas de su tiempo, no como protagonista, sino como símbolo del silencio y del olvido. La vida de Juana de Avís no puede entenderse solo como la biografía de una princesa olvidada. Es también un espejo de la fragilidad de la memoria histórica y de la crueldad de la política dinástica en la Europa del siglo XV. Su existencia marcada por promesas incumplidas, encierros silenciosos y un final en abandono nos obliga a plantearnos preguntas incómodas. ¿Fue realmente irrelevante como quisieron presentarla sus contemporáneos o fue víctima de un plan deliberado para borrarla? Al mirar en retrospectiva, es evidente que Juana fue más que una sombra. Fue hija legítima de un rey, hermana de un monarca victorioso, infanta con linaje capaz de sostener alianzas decisivas. Su nombre pudo haber figurado en tratados de paz, en matrimonios estratégicos, en genealogías de poder. Pero cada una de esas posibilidades fue destruida no por falta de mérito, sino por el miedo de los que la rodeaban. Su vida fue un recordatorio incómodo de que existían alternativas al poder establecido, y por eso fue condenada al silencio. El destino de Juana revela con crudeza la diferencia entre existir y ser recordado. Muchas princesas y reinas de su tiempo también sufrieron matrimonios forzados, traiciones y soledad. Pero la historia al menos las inscribió en sus páginas, ya fuera como heroínas, como villanas o como mártires. Juana ni siquiera obtuvo eso. Fue borrada deliberadamente, convertida en un vacío, en una ausencia, y esa ausencia habla más alto que cualquier relato, nos muestra cómo la memoria es selectiva, cómo los poderosos deciden quién merece ser recordado y quién debe desaparecer. Era Juana débil. Tal vez lo era en algunos aspectos. Su carácter melancólico, su inclinación a la oración y al silencio, su incapacidad para revelarse de manera abierta, la hicieron vulnerable. Pero confundir vulnerabilidad con irrelevancia sería un error. Juana no reinó, no amó libremente, no dejó descendencia, pero sobrevivió a décadas de humillación y de abandono con una dignidad silenciosa. Esa resistencia pasiva es en sí misma una forma de fuerza, comparada con Isabel la Católica o con Juana la Loca. Juana de Avís parece una figura menor. Pero su tragedia radica precisamente en eso, en mostrarnos que no todas las princesas alcanzaban la grandeza ni el mito. Muchas eran sacrificadas en el altar de la política sin que nadie lo notara. Ella representa a esas mujeres borradas, a esas voces silenciadas que la historia oficial prefirió ignorar. Y al recordarla, no solo hacemos justicia con ella, sino con todas las olvidadas. El silencio que rodea a Juana es tan elocuente como cualquier crónica. Nos habla de una corte que temía su linaje, de una familia que prefirió traicionarla antes que arriesgar su poder, de un reino que la enterró en vida para seguir su camino hacia la gloria marítima y militar. Nos habla de cómo el olvido puede ser más cruel que la muerte, porque priva incluso del derecho a ser recordado. Al final, lo que queda de Juana de Avís no es un legado político ni militar, sino una advertencia.
Nos recuerda que detrás de cada silencio en la historia hay una decisión, que cada ausencia esconde una verdad incómoda, que el olvido nunca es inocente. Y nos obliga a mirar más allá de los nombres gloriosos, para preguntarnos cuántas Juanas quedaron en la penumbra, cuántas vidas fueron sacrificadas sin dejar huella. La princesa olvidada murió en soledad, pero su memoria resurge hoy como símbolo de una injusticia universal. No fue reina, pero su historia nos habla del precio de nacer mujer en un mundo gobernado por hombres. No dejó descendencia, pero nos deja una lección, la de no aceptar el silencio como destino, la de reconocer que incluso en la invisibilidad hay dignidad. Así se cierra el relato de Juana de Avis, una mujer que pudo haber reinado y que terminó siendo borrada. Una princesa que sobrevivió al abandono con la única fuerza que le quedaba, la fe de que Dios no olvida, aunque los hombres sí lo hagan. Una figura que nos interpela desde el vacío y nos recuerda que la historia no está hecha solo de héroes y vencedores, sino también de fantasmas que nunca dejaron de existir. ¿Fue Juana una mujer débil, irrelevante, destinada al olvido? ¿O fue más bien una víctima trágica de la ambición, una mujer cuyo silencio forzado grita aún más fuerte que las voces de sus contemporáneos? Tal vez la respuesta esté en reconocer que su vida, aunque invisible, no fue inútil, porque al recordarla hoy, siglos después, rompemos la condena que la corte le impuso y le devolvemos lo que se le negó en vida: la memoria.